el misterio de la iniquidad. La Biblia nos habla de cuál es el plan satánico, el plan del diablo, el plan de Lucero, su nombre original, su primer nombre, desde que fue ese arcángel perfecto, creado por Dios, y estando en ese estado de perfección, desde ahí vamos a dar un panorama general, porque el misterio de la iniquidad es ese plan del diablo desde que pecó contra Dios. Leo. Dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense, el apóstol Pablo va a comenzar a hablar de la venida de Jesucristo. Va a comenzar a dar una enseñanza, unas señales, cosas que van a distinguir y la importancia también que conlleva en la venida de Jesucristo. ¿Cuándo se va a dar esa segunda venida? ¿Qué va a suceder previamente a la segunda venida? ¿En qué nosotros como cristianos debemos estar listos, preparados? Ese es el tema de este capítulo. Entonces dice el apóstol Pablo, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, y lee conmigo, luego que dice, y nuestra reunión con Él. Fíjense, tema, la segunda venida de Cristo. Y luego dice nuestra reunión, la nuestra como creyentes, como iglesia, nuestra reunión con Él. Dice, os rogamos, hermanos. Y aquí va la exhortación, hermanos, aquí va la exhortación para nosotros, que ya conocemos al Señor. Dice el verso 2, que no se dejen mover fácilmente de vuestro modo de pensar. ¿Qué quiere decir esto? Que el creyente puede estar en una posición, en un ambiente, en un contexto de su vida, en que sea fácil de ¿qué? De mover. O sea, el creyente que no está firme, el creyente que no está comprometido, el creyente que le cuesta ser cristiano, vivir la vida cristiana. Ahorita, hablemos de nosotros, donde no tenemos persecución. ¿Alguien de nosotros sufrió persecución esta semana? Que le dijeran, no leas la Biblia, no vayas a la iglesia, o sea, cuidadito, tu familia buscan a Dios. O sea, ¿alguien recibió eso? Pero en otros lugares sí lo es. Recibí un mensaje del hermano Willy, el que está en Nepal, donde ellos, para poderles compartir el evangelio a la gente, tienen que ir con otras cosas que puedan facilitar el que hablen del evangelio, porque si ellos andan en la montaña, como dijimos aquí en la sierra, ¿no? De Oaxaca, de Puebla, en esos pueblitos, pero allá el budismo y la religión no permite que se predique a Cristo, hay persecución. Si ellos llegan y llegan a una aldea, llegan a una chocita, una casita ahí y hablan y sale la persona, ellos no le van a decir de esa manera, buenos días, buenas tardes, les venimos a hablar de Jesucristo, del amor de Dios, Él es el Salvador, ustedes le necesitan. O sea, no pueden ir así. ¿Cómo hablan ellos? ¿O cómo se acercan a la gente? Haciendo obras sociales. De esa manera se acercan a ellos. Entonces nosotros no estamos en un contexto de persecución, de presión, de que no nos congreguemos, de que no busquemos a Dios. Entonces llegamos nosotros a buscar a Dios aquí en tu casa de una manera tan libre, pero hay una advertencia, porque la comodidad, la falta de compromiso, y no lo digo por ustedes, o sea, estoy hablando el principio en general, o sea, la comodidad, la falta de compromiso, la falta de entrega. ¿Qué dijo Jesucristo? ¿Quieres ser mi discípulo? ¿Y dijo que era fácil? ¿Qué debes hacer como discípulo? Toma tu cruz. ¿Cada domingo? Cada día. Niégate a ti mismo. Y, órale, ven, sígueme. Por eso el joven rico no le siguió. Por eso muchos se alejaron de él, porque el ser discípulo es un compromiso, pero es por el bien nuestro, porque si no tenemos compromiso, entonces
el creyente que no tiene compromiso con Cristo, el que no tiene compromiso con su fe en el Señor, va a ser fácilmente movido de su modo de pensar. Entonces aquí dice el verso 2, no te dejes mover fácilmente de tu modo de pensar, ni te conturbes, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera. O sea, al parecer aquí los tesalonicenses estaban siendo movidos de su manera de pensar en cuanto a la venida de Jesucristo. Por eso Pablo les escribió esto y les dijo, no se dejen mover fácilmente, no crean todo lo que les digan. Y Jesús en los evangelios dijo, cuando alguien les diga, el Cristo está aquí, el Cristo está allá, el Cristo ya vino, está por allá, dice, no les creáis, porque vendrán falsos maestros, falsos profetas en mi nombre, y a muchos engañarán. Vamos a ver ahorita que nos profundicemos ya en los capítulos de Apocalipsis y del diablo de su forma de trabajar, cómo el engaño ha sido el principal instrumento del diablo desde que se reveló en el cielo hasta la última oposición que manifestará contra Dios y contra su pueblo. Entonces dice aquí que nadie te engañe en ninguna manera. Seguimos leyendo el 3, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, de esto vamos a hablar, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Aquí comienza a describir a este personaje que el libro de Apocalipsis capítulo 13 le llama la bestia. Aquí está. ¿Quién es la bestia? Es el hombre de pecado, aquí está. El hijo de perdición. Es el que se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por... Vean, aquí el anticristo va a buscar ser objeto de culto. O sea, ¿objeto de qué? De adoración. Y se va a sentar ¿en dónde? En el templo. De ahí que unos estudiosos dicen que cuando el anticristo se manifieste debe de estar construido el tercer templo, es lo que algunos interpretan, porque aquí en este pasaje dice que este hombre que se hace pasar por Dios, él se va a sentar en el templo como Dios, haciéndose pasar por Dios. Vamos a ver ahorita cómo Satanás es el que quiso ser como Dios, o sea, es su hijo, el anticristo, el hijo de perdición, por eso le llama aquí la Biblia. Dice en el verso 5, ¿no se acuerdan que cuando yo estaba todavía con ustedes les decía esto? Y ahora ustedes saben lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. O sea, ya está en acción. ¿Qué es estar en acción? Trabajando, operando, moviéndose. Ya está. O sea, el misterio de la iniquidad que voy a explicar ahorita qué es, no va a empezar apenas. Ya está operando. ¿Desde cuándo? Desde que Satanás se reveló, hasta que él, o sea, el que lo detiene, sea ¿qué? Quitado de en medio. Y verso 8, vean conmigo el 8. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará. ¿Con el resplandor de qué? ¿Qué es lo que dice Apocalipsis? Cuando viene Jesucristo en su segunda venida, dice que él también traerá el juicio con el resplandor de su venida, con la espada que sale de su boca. Aquí lo dice. Verso 9. Inicuo, o sea, está hablando del anticristo, cuyo advenimiento, o sea, cuya venida, cuyo respaldo, cuyo poder es por obra de ¿quién? De Satanás, con gran poder y señales y prodigios. ¿Qué? ¿Cómo va a actuar el anticristo para que la gente crea? Con poder,
señales, prodigios. Y luego si el cristiano que creía que era cristiano y por eso se quedó porque no era cristiano, siempre vaciló en su fe cristiana, se dejaba mover fácilmente, no fue un seguidor fiel de Jesucristo, ¿qué creen que va a pasar con él? Va a ser engañado. Engañado. Si aún los escogidos, dijo que si estos días no fueran acortados, o más bien son acortados por causa de los escogidos, o sea, los creyentes verdaderos. O sea, cualquiera que tuviera una pizca de duda, de debilidad, de inestabilidad, puede ser objeto del engaño, porque el diablo, la bestia, el anticristo, va a hacer señales, prodigios. Imagínense, y no confundir, o sea, porque el Espíritu Santo obra milagros, el Espíritu Santo obra milagros, sí los hace, pero que de repente alguien que no sea cristiano, que no esté haciendo los milagros en el nombre de Jesucristo, o sea, por ahí se puede distinguir el milagro, O sea, en nombre de quién haces el milagro. O sea, o en nombre de quién la persona que dice que sucedió un milagro, cuál es el testimonio que da. O sea, cuando es el Señor, se puede ver, percibir en todos los aspectos y en el testimonio, en las palabras. O sea, si es en el nombre de Jesucristo, va a haber un testimonio. Jesucristo es el que me sanó. Dios es el que me sanó. Pero, ¿qué tal si de repente alguien viene haciendo milagros y no es en el nombre de Jesucristo? ¿En el nombre de quién será? Es donde se comienza a distinguir esto. Y el anticristo hará milagros, señales, prodigios. Dice el verso 10, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de ¿qué? De la verdad para ser salvo. Por esto Dios les envía un poder engañoso. O sea, Dios está permitiendo en su soberanía ese engaño que el diablo, que el anticristo, que el demonio esté haciendo. Dios lo está permitiendo. Aquí dice que Dios les envía. Y eso es hasta, se puede ver en la Escritura. Si nos profundizáramos a esto, aquí dice que Dios es el que les envía el poder engañoso para que crean la mentira. O sea, por eso en Apocalipsis dice, el que quiere ser injusto, que siga siendo, o sea, Dios se lo permite, órale. El que, ampliando, es porque nos habla en conceptos, que al que quiere ser impío, sigue siendo impío, injusto, sigue siendo injusto. ¿No quieres buscar a Dios? Perfecto, no le busques. ¿Quieres seguir así, bailando en la fe y no estar aquí firme? Síguele de esa manera. Pero el que quiera ser santo, santifíquese más todavía. En otras palabras, el que se quiera entregar más y buscarme más, que me busque más, ¿no? Aquí está. Y luego dice el 12, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la justicia. ¿Qué es el misterio de la iniquidad? Lo tenemos ahí. ¿Es el plan de quién? De Satanás. Es el plan de Satanás buscando ocupar el trono de quién? De Dios. ¿Y habitar en dónde? En su morada para ser como quién. O sea, el misterio de la iniquidad es el plan que Lucero tuvo desde el principio. Misterio es algo que está oculto. Bíblicamente, fíjense lo que voy a decir, aquí va el concepto de misterio bíblicamente. Bíblicamente un misterio es una enseñanza, una doctrina, algo contenido en el Antiguo Testamento, pero que se viene a entender de manera plena en el Nuevo Testamento. O sea, estuvo oculto en el Antiguo, pero con el Nuevo se puede entender de manera completa o en algunos casos de manera parcial. Pero
En este caso, eso es el misterio. El misterio de la iniquidad es el plan que el diablo, Satanás, ha tenido desde siempre. Hay un texto, Isaías 14:13, que está en pantalla. Yo lo leo, ustedes escúchenme. Ahí nos describe cuál era esta intención del corazón de Lucero. Dice, el profeta Isaías describe y dice estas palabras respecto a Lucero. Tú que decías en tu corazón, fíjense lo que pensaba el diablo, tú que decías en tu corazón, subiré. Fíjense la aspiración, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono. Y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al... Ese fue el pecado de Satanás, querer ser como Dios, habitar en la morada de Dios. Ahora, ¿sabes qué es lo que dice el profeta Isaías? Que el Señor dice, yo soy el único Dios y no daré mi gloria a nadie más. Hay otro texto que dice, el alto y el sublime, el que habita en la eternidad. O sea, Dios es el único. Satanás quiso ser como Dios y ese fue su pecado. Otro pasaje más, el profeta Ezequiel dice de esta manera, en Ezequiel 28, 15 y 16, hablando de Satanás, de Lucero: perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti. ¿Cuál fue esa maldad? Maldad es iniquidad también. Fue esa soberbia, fue ese orgullo. Pero aquí nos va a dar otra faceta de cómo operó el diablo. Primero, en Isaías, él quiere ser como Dios. Y su aspiración, su intención, su acción, su plan es llegar a ser como ¿quién? Como Dios. Pero Ezequiel nos menciona cómo es que quiere lograr eso. Isaías, ¿qué es lo que quiere lograr? Y el profeta Ezequiel, ¿cómo lo va a hacer? Por eso es un plan, porque en un plan está la meta, está el qué hacer, el cómo hacer, el cuándo hacer, con quién hacer. Eso es un plan, así se detalla un plan. ¿Quién lo va a hacer? ¿Por qué lo vamos a hacer? ¿Para qué lo vamos a hacer? ¿Con qué lo vamos a hacer? ¿Con quiénes? Y Ezequiel nos dice eso. Dice el verso 16 del capítulo 28, que está en pantalla: a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad. Hasta ahí. ¿A causa de la multitud de qué? Contrataciones. ¿Saben cómo podríamos decirlo? A causa de las negociaciones, a causa del comercio, a causa de las promesas, de negociar. Lo que hizo Satanás cuando él dijo, yo quiero ser como Dios, luego, ¿cómo lo voy a hacer? O sea, ¿yo solo? No. Comenzó a comerciar. La palabra es que comenzó a comerciar, a negociar, a prometer, a hacer tratos. De hecho, un negocio es un trato. Ok, ¿cuánto quieres por este coche? No, pues tanto. No te doy tanto. No, y ya uno comienza a negociar. Ya, negociaste. Comerciaste. Comenzó Satanás a negociar, a contratar. O sea, contrató mercenarios. Contrató a otros. Que mucha de la guerra moderna contratan gente para ir a pelear y les pagan. Bueno, ahorita en la guerra de Ucrania los han engañado ni les han pagado, hasta eso hay también ahí. Pero bueno, el diablo comenzó a hacer. Y de esa manera comenzó a ganar adeptos. ¿Y qué porcentaje le siguió? Si nos da tiempo hoy terminar esto, lo vamos a ver en Apocalipsis 12. La tercera parte de los ángeles le siguieron. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de
iniquidad y pecaste. O sea, la rebelión. En las Escrituras la rebelión es un pecado equiparado a la hechicería y al ocultismo. La rebelión. Por eso uno debe de tener cuidado y fíjense, digo, saco solamente una pequeña aplicación. O sea, las iglesias no deben de multiplicarse por rebelión, o sea, por división. Bueno, ya no estoy de acuerdo con usted y no sé qué, y se pelean, o sea, lo digo, pero, o sea, sucede desacuerdos que al final, pero, o sea, y cuando ya salieron, se llevaron a una parte de la iglesia y comenzaron una nueva congregación. ¿Saben qué sucede ahí? Digo, aquí ya estoy hablando algo de crecimiento. Están llevándose un ADN por ahí, que es el ADN de la división. Y al ratito, que dividió acá, al ratito a él le van a dividir. O sea, ahí va ese ADN. ¿Por qué creen que yo no quería comenzar nada? O sea, esa es una de las razones. Cuando comenzamos con hermanos que no estuvieran asistiendo a ninguna iglesia. Y comenzamos de una manera natural, en el tiempo de Dios también. ¿Sale? O sea, a mí nadie me puede decir, hermano, tú te llevaste unas ovejas de mi iglesia. O nadie va a decir, no, pues ese hermano ya tiene su iglesia porque sacó de allá un buen tanto de ellos. No. ¿Está de veras? No. Satanás hizo esto allá en el cielo, ese fue su pecado, y su juicio está más adelante aquí en Ezequiel 16, dice, por lo cual yo te eché del monte de Dios, fue desechado, fue sacado del cielo, porque él estaba prácticamente en la morada celestial también, solo que no era Dios, él era creado. Y el Señor le dice, yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Vean, esa fue la rebelión. Desde ahí viene el misterio de la iniquidad, que es un misterio de engaño. Porque al final, Dios lo creó. Él veía prácticamente en general la gloria de Dios, el Dios Todopoderoso, sabiendo que Él fue creado. Creo que conocía las capacidades también. O sea, Dios Todopoderoso, Él no era todopoderoso. Por eso comenzó a contratar. Y al final sabía que estaba perdido en su intención. Pero por eso buscó gente y desde ahí viene el engaño. Pero bueno, eso es hablando en un término espiritual y doctrinal y lo que ya pasó hace millones de años tal vez. Pero ahora, ¿qué es el misterio de la iniquidad? Ahorita, ahí viene el número 2. La influencia espiritual satánica a través de la historia, sutilmente oculta, que opera sistemáticamente en todas las esferas de la sociedad humana, con el fin de gobernar al hombre y recibir su adoración. Dice el apóstol Pablo, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Y a través de los siglos, a través del tiempo, Satanás está obrando sutilmente, está operando en todas las esferas de la sociedad humana. ¿Cuáles son las esferas de la sociedad humana? Economía, educación, filosofía, política, ciencia, familia, tecnología. Esas son las esferas de la sociedad. Y nosotros lo podemos ahorita entender, buscar entenderlo en nuestro presente actual, en nuestro contexto. Pero desde la antigüedad así ha venido. ¿Por qué creen que el profeta Daniel, cuando recibió esas visiones,
Eran visiones de bestias. Vi una bestia que salió del mar. Esta bestia era un león con alas. Después ve una bestia que era un oso con unas costillas aquí en la boca. Después ve un leopardo. Después ve pareciera que vio un gran tiranosaurio. Es que una bestia, la más terrible de todas ellas. Y cuando se da la interpretación de quiénes son esas bestias, dice que son imperios, que son reyes. Hay una bestia que vio Daniel de 10 cabezas, 7 cuernos. Y es lo que ve el apóstol Juan también, que vamos a leer en un momento más. A través de la historia, Satanás está operando. Dice en Colosenses 2, 8 al 10 de esta manera, y vuelve a hablar del engaño. Mirad que nadie os engañe. O sea, ¿por qué la Biblia advierte tanto? ¿Por qué Jesucristo habló que estemos alertas ante el engaño? ¿Por qué? Porque el diablo, dice el apóstol Pablo, allá a los Gálatas, se disfraza como ángel de luz. O sea, hay un paradigma, una manera de cómo se pinta al diablo, y se le pinta como ese ser con cuernos, con cola, con su trinche, y ese es el adversario, ¿verdad? Pues sí, así también es. Pero a veces se disfraza como ángel de luz. Y es la manera en que engaña. Dice Colosenses 2, 8 al 10, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de ¿quién? De los hombres. O sea, el engaño ya está presente en las filosofías, en las maneras de pensar, en la educación, pudiéramos decir, en la ciencia, en las filosofías. Me sorprende la cantidad de filósofos que surgieron que hay escuelas de pensamiento de filosofía, y está el renacentismo, está el modernismo, está el posmodernismo, la ilustración, y los que están ahí en educación, maestras, todos estos son escuelas, maneras de pensar, y han surgido filósofos. Y por ahí hay un famoso filósofo, no recuerdo ahorita si es español o francés, pero literalmente él está diciendo que la palabra, pues esto es un engaño. Esto es un engaño, es lo que él está diciendo. Y hay filósofos, escuelas, que hay uno por ahí que habla de la muerte de Dios, un filósofo, creo que es un tal, ni su nombre sé pronunciar, pero es creo que un alemán, un tal Nietzsche. Y hay cantidad de filósofos que te tratan de explicar de una manera entendible, pero filosófica, que pues o Dios no existe, o Dios es eso que tú puedes ver por ahí. Por ejemplo, el panteísmo. Panteísmo dice que este arbolito es Dios. Eso dice el panteísmo. Si por ahí anda una hormiga, dice que esa hormiga es Dios. Si por acá pasó una mosca, que es Dios. Porque el hombre siempre ha adorado a la creación. No es el Dios verdadero. Había un Dios egipcio, el de las moscas. Por eso el Señor trajo el juicio sobre los egipcios con uno de sus animales que creían que eran divinos, la mosca. ¿Qué otro juicio vino con los egipcios? Mencionen otro, pero de animales. Las langostas. Cuando murieron los animalitos también, muchos de esos eran dioses para ellos. Las ranas. Entonces, el mundo, a través de la educación, la filosofía, ya tiene una influencia satánica. La política, hermanos, qué terrible.
De ahí que muchos de los que piensan que el Señor ya está gobernando ahorita en el sentido, como lo dice Apocalipsis, que ya no va a haber milenio y que el diablo ya está atado, todo eso, ellos están buscando y en realidad piensan, enseñan, creen que el reino de Dios se tiene que establecer en la educación. El reino de Dios se tiene que establecer en la economía, se tiene que establecer en la gobernanza, o sea, en la política. Y ¿saben qué, hermanos? Jesucristo dijo, mi reino no es de este mundo. Y lo que dice el apóstol Juan allá en 1 de Juan capítulo 5, el mundo entero está bajo el maligno. O sea, ahorita el mundo está bajo la influencia espiritual satánica. Ahorita. Y está en todo. Entonces la política nunca va a poder hacer que la política podrá tener intentos, la justicia, pero no, deja mucho que desear todavía la política. El que pone sus esperanzas en las políticas y en los políticos se va a defraudar. He visto a candidatos políticos cuando quieren ser diputados, cuando quieren ser gobernantes municipales, ¿saben qué es lo que hacen? Por ahí andan buscando en dónde hay mucha gente, en dónde se congrega mucha gente, en dónde creen se congrega la gente, en las iglesias. Y entonces se acercan al pastor, o más aún si el pastor tiene también aspiraciones de tener favores, también se acerca. O sea, se ven y se flechan los dos, el político y el pastor, ¿no? ¿Y qué hacen? Cuando de repente ya ves al político ahí sentado en la congregación, qué bueno que fuera a escuchar el evangelio, pero no van a eso, van por el interés. ¿De qué? De los votos. Entonces, la influencia satánica está ahí. El gobierno no va a solucionar los problemas, no lo va a hacer. El misterio de la iniquidad es el engaño diabólico. Aquí está el 3. El engaño diabólico. ¿Como instrumento para qué? Para atraer y ganar multitudes con el fin de recibir adoración. Engaño en la rebelión celestial. Engaño en el Edén. El diablo engañó por medio de una serpiente a Adán y a Eva. Engaño en las esferas de la sociedad que acabamos de hablar. Pero engaño ¿en dónde más? En la tribulación. Vamos al siguiente. Leímos hace un momento, dice el apóstol Pablo, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio, y entonces se manifestará. ¿Quién es el que contiene, detiene, restringe la manifestación plena de este misterio de la iniquidad, que es la obra del diablo? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo presente en la iglesia es el poder que detiene la manifestación plena de Satanás. O sea, Satanás ya está en acción. Ya hay iniquidad, ya hay maldad. El diablo está operando, está obrando, pero no está obrando de manera plena. Hay quien lo está deteniendo, conteniendo, y es el Espíritu Santo que está presente en la iglesia. ¿Qué debemos estar haciendo nosotros? Orando, consagrándonos, estando firmes, animando. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. Hay un texto aquí, 1 de Timoteo 3, 14 al 16. Pablo le dice a Timoteo, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si me tardo, o sea, Timoteo, te dije que voy, te mando una carta, Timoteo, voy a ir a verte, pero si me llego a tardar, pues las distancias serán largas. Sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Sepas. Aquí surge una pregunta.
tú y yo sabemos cómo conducirnos en la iglesia, en la casa de Dios. Tú y yo sabemos cómo debemos vivir como cristianos. Sabemos cómo llevarnos unos con otros, cómo tratarnos, cómo relacionarnos, cómo vivir, cómo comportarse, para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Y aquí viene esto: columna y qué, y baluarte de la verdad. Esa es una columna y baluarte, esta construcción que está ahí. En las ciudades antiguas eran muros de contención que servían para defender, en este caso, la ciudad. Y eran muros sólidos, firmes. No entro en detalle, pero tenían una construcción muy particular, de manera que les permitía, es como si estuviera aquí la muralla, como se ve ahí la muralla, y de repente tiene una saliente, y en esta saliente de aquí puedo ver la muralla que me queda aquí en lateral, puedo ver la otra muralla que me queda aquí en lateral, porque era una saliente que funcionaba para la contención, o sea, para la defensa. Pablo le dice a Timoteo que la iglesia es columna y baluarte ¿de qué? De la fe. ¿Cómo? Cuando la iglesia predica, o sea, cuando nosotros hablamos, cuando nosotros testificamos, cuando nosotros enseñamos, en este caso cuando predicamos el evangelio y cuando enseñamos la sana doctrina, estamos combatiendo al engaño, que es el arma de iniquidad del diablo, el engaño. ¿Qué sigue diciendo el texto que estamos leyendo? Me sorprende porque dice aquí Pablo a Timoteo, la iglesia es columna y baluarte de la verdad, y luego le dice, luego en el verso 16, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. ¿Y cuál es ese? Aquí nos habla de otro misterio. Fíjense, hay un misterio de iniquidad, y aquí nos habla de un misterio de piedad. ¿Cuál es el misterio de la piedad? Aquí está. Dios fue manifestado en carne. ¿De quién está hablando? De Jesucristo. Del plan de Dios para salvación del hombre. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Esa es la predicación que debemos tener. Y de esa manera se combate al engaño, porque el engaño te dice, no es cierto, no hay un solo Dios. Eso te dice el engaño. El engaño puede decir, no, Jesucristo no murió. Es más, si te metiera, que no lo hagas. Pero en el internet, por eso cuando uno navega en el internet, no te pongas a buscar algo que busca en la palabra, la duda que tengas respecto a alguna enseñanza, alguna doctrina, busca en la palabra, o pregunta en la clase de discipulado. Y si llegaras por ahí a buscar en el internet, pues ponte que la palabra la tengas muy clara, porque ahí te vas a encontrar de todo. Resulta que esta semana por ahí aparecía un video de los que te sugieren que María Magdalena fue una de las apóstoles. Imagínate. Por ahí está otro, el evangelio perdido de, no sé si es el de Bernabé o el de Judas. ¿Y qué dice ahí? Que Judas se puso de acuerdo con Jesús y que Judas no es el traidor. Que Judas se puso de acuerdo con Jesús para simular la muerte de Cristo. Imagínense. Eso es engaño. Eso es iniquidad. Y te encuentras cada tontería, cada herejía, cada cosa que pues no lo hagas. No busques ahí, mejor busca aquí. O pregunta.
Y digo, para eso tenemos también el discipulado. En el discipulado, que aunque llevamos un tema, si tú tienes alguna pregunta porque leíste tu Biblia en la semana o escuchaste o viste algo y hay una duda, en la clase de discipulado, pregunta. Y ahí hablamos de lo que dice la Biblia en cuanto a la pregunta que tengas. Una vez que la iglesia sea arrebatada de este mundo, ¿qué va a suceder? El misterio de la iniquidad obrará libre y plenamente. ¿Por qué? Porque ese muro que lo detenía, ahora no es que la iglesia esté a la defensiva, o sea, sencillamente es una limitante en el plan de Dios que Satanás tiene. O sea, tú todavía no vas a obrar plenamente mientras esté la iglesia presente en este mundo. Cuando la iglesia sea quitada, este mundo se quedó solo en las tinieblas. Capítulo 12 de Apocalipsis, la mujer y el dragón. Dice aquí, recuerden que el apóstol Juan, ¿en dónde se encuentra? Cuando estaba viendo las visiones del Apocalipsis, ¿en dónde se encuentra? En el cielo. Desde allá está viendo todo el panorama. Dice Juan en el verso 1, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta, o sea, embarazada, clamaba con dolores de parto, en la angustia del alumbramiento. Verso 3, también apareció otra señal, ¿en dónde? En el cielo. Fíjense, aparece una señal por este lado, donde está una mujer vestida del sol. O sea, resplandecía esta mujer. Dice que la luna es una visión, pues, con muchas imágenes que está viendo. Y como que la luna estaba abajo de sus pies. ¿Cuántas estrellas había en su corona de su cabeza? 12 estrellas. Y es lo que él está viendo. Y esta mujer está embarazada, a punto de dar a luz. Pero luego de este lado, o sea, por este lado ve el apóstol Juan y de repente comienza a ver por este lado, verso 3, ¿a quién ve de este lado? Un gran dragón escarlata. ¿La escarlata de qué color es? Es rojo, pero es un rojo como dorado. Un dragón escarlata. ¿Cuántas cabezas tenía el dragón? 7. ¿Cuántos cuernos? 10. ¿Y en sus cabezas qué tenía? 7 diademas. Y su cola de este dragón arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó ¿a dónde? Sobre la tierra. Y el gran dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, ¿a fin de qué? De devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella, o sea la mujer, dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado, ¿para quién? Para Dios y para su trono. ¿Y qué hizo la mujer? Huyó al desierto, donde tiene lugar preparado ¿por quién? Por Dios, para que allí en el desierto la sustente. ¿En qué tiempo? 1260 días. ¿Saben qué tiempo es ese? Hablando en años, 1260 días. 3 años y medio. 3 años con 6 meses. Hasta aquí en esto que estamos leyendo, rápidamente. Lo que ve aquí el apóstol Juan es una visión, es a la nación de Israel. Dice que vio una mujer vestida del sol con la luna y con 12 estrellas, la nación de Israel. ¿Cuántas tribus tiene la nación de Israel? 12. ¿Cuántos patriarcas son entonces? 12. O sea, es la nación de Israel aquí. Dice que esta mujer estaba encinta, embarazada. ¿De dónde vino el Señor Jesucristo? De la nación de Israel. O sea, la nación de Israel, de esta nación vino Jesucristo. Por eso Jesucristo, cuando vino y hizo su ministerio, le dijo a la mujer samaritana, la salvación viene de los judíos. Porque él vino de Israel, de la tribu de Judá particularmente. Y esta es una visión que se entiende perfectamente, porque aquí lo explica.
Dice que esta mujer cuando estaba embarazada, ¿quién se apareció? Un dragón. ¿Qué hizo este dragón? Se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz. ¿Y qué quería hacer? Devorar a su hijo tan pronto como naciese. Jesucristo nació. Pero, ¿te acuerdas qué hizo, diríamos, la bestia o el dragón llamado Herodes? ¿Qué es lo que hizo? Quiso matar a Jesús. A ver, ustedes, los científicos, astrólogos que llegaron ahí, que eran los 3 reyes magos, porque ellos eran eso, eran eso. Llegaron, ¿en dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su vista, su estrella hemos visto. ¿Y qué pasó cuando llegó esto a oídos de Herodes? Se sorprendió. Sí, estaba profetizado en la Biblia. Nada más que Herodes, ¿sabías que no era judío? Herodes era rey de los judíos en ese tiempo, pero no era judío. No conocía la ley en cuanto a esta profecía. Porque, oye, ¿de qué rey me están hablando? No, pues del rey de los judíos, que van a ser. ¿En dónde van a ser? No sabía. Que manda a preguntar, a ver ustedes que estudian las escrituras, investiguen en dónde van a ser el rey. Y vinieron los estudiosos, los escribas ahí, rey Herodes. Dice el profeta Miqueas que Jesús va a nacer en Belén. Y ya se enteró que era en Belén. Y le dice a los magos, a estos reyes astrónomos, oigan ustedes, avísenme cuando lo encuentren, para que yo también vaya y lo adore. Y tenía la intención de adorar a Jesús. Eso lo hizo con una astucia, porque cuando le dijeran dónde está, que por cierto se lo dijeron, es cuando quiso matar a Jesús, pero un ángel se le apareció a José y a María y les dijo, el rey Herodes busca al niño para matarlo. Entonces, vámonos. ¿A dónde huyeron? A Egipto. Y mientras ellos huyeron a Egipto, porque el ángel les avisó inmediatamente, fíjense lo que está en juego en esa lucha espiritual a la vez. El misterio de la iniquidad obrando ahí. ¿Por medio de quién estaba obrando el diablo? Del rey Herodes, para matar al Hijo de Dios. Aquí es lo que dice Apocalipsis, que el dragón quiso devorar al Hijo tan pronto como naciera. Y ellos se fueron. Después ya supo dónde era. Los magos. Esos magos ahí hicieron algo muy bueno. ¿Le avisaron? No, que se van por otro camino, se fueron. Al final, ¿qué hizo el rey Herodes? Mandó a matar a todos los niños menores de 2 años. Y ahí se cumplió una profecía del profeta Jeremías de todo ese asesinato de niños que hizo este rey impío. O sea, dijo, pues no sé quiénes, no me avisaron, pues yo agarro parejo con todos. Y aquí dice en Apocalipsis que el dragón quiso devorar al hijo tan pronto como naciera. Por eso esto es algo ya cumplido. Por eso. Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y ese hijo es Jesucristo. Y va a regir a las naciones en el milenio con vara de hierro. Dice que la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que la sustenten 1260 días. Este pasaje ya aplica para la gran tribulación que va a pasar la nación de Israel. Dice en el verso 7 de Apocalipsis 12. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado ¿a dónde? A la tierra. Y sus ángeles fueron arrojados con él. Miren, esto aquí nos está dando, lo que vio el apóstol Juan, es una visión retrospectiva que sucedió en el pasado. Pero por lo que vamos a leer enseguida, es algo que todavía va a suceder todavía. O sea, ya sucedió,
y va a volver a suceder. Dice que, ¿quién es el que peleó contra el gran dragón, el diablo, sus ángeles? ¿Quién? Miguel. En la rebelión celestial, cuando Lucero era perfecto y se rebeló, o sea, tiempo atrás, esto fue lo que pasó. Fue una guerra celestial. El pasaje que leímos de Ezequiel dice que fue arrojado del monte de Dios. O sea, Dios lo lanzó, lo sacó fuera, lo arrojó. ¿Y a dónde lo arrojó, por cierto? A la tierra. O sea que esto nos lleva a algo. La tierra, sobre todo en la tribulación, va a ser la morada, el centro de operaciones de Satanás, de este misterio de la iniquidad. Pero seguimos leyendo aquí con esta batalla. Entonces se oyó una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. O sea, ¿de dónde fue lanzado el diablo? Aquí. ¿De dónde? Del cielo. ¿Y a dónde lo lanzaron? A la tierra. ¿Y quién era el diablo? Cuando entraba al cielo, ¿qué es lo que hacía? Dice que era el acusador, ¿de quién? De nuestros hermanos. Por eso digo que esto todavía es de un cumplimiento futuro. Al parecer, por lo que leo aquí, antes que se manifieste aquí en la tierra, en esa, con ese poder diabólico, el anticristo, que todavía ni hablamos de él, todavía ni hablamos de él, apenas vamos a hablar de él. Cuando se manifieste, se va a manifestar con todo el poder de Satanás, del diablo. Pero ¿cuándo lo va a hacer? Aquí vamos a leer cuando el diablo sea lanzado del cielo hacia la tierra, pero él ya fue lanzado. Va a volver a ser lanzado. El diablo tiene acceso a la entrada de Dios como rendición de cuentas. Lo vemos en Job capítulo 1. Dice que vinieron ante el Señor todos los hijos de Dios, y está hablando de los ángeles que recibieron sus misiones, vinieron ante Dios. Y entre ellos, ¿quién venía? Satanás. ¿Puede todavía entrar allá? Sí. O sea, todavía desempeña un papel. Pero él no mora allá. Antes moraba ahí. Ahora no. Entonces va a haber una nueva batalla celestial, porque va a intentar permanecer allá. Que es también lo que estamos leyendo, Pero dice que llegó la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios, la autoridad de Cristo, y ahora eres lanzado fuera. Tú que eres el acusador de los hermanos, ya no tienes entrada aquí. Tú que acusabas día y noche, porque eso es lo que hace el diablo. Y entonces es lanzado, o sea, ya no va a tener acceso al cielo. Y aquí viene una buena interrogante. Ya no va a tener acceso, ¿saben por qué? Porque la iglesia ya fue arrebatada y ahora ya no tiene que acusar a los santos de Dios, porque ya no estamos aquí en la tierra. O sea, ¿ven cómo todo concuerda? Y entonces, como ya no tiene que hacer este papel de acusar porque la iglesia ya fue arrebatada, entonces es lanzado fuera, ya no tienes acceso. Y vean el verso 12 de Apocalipsis 12. Por lo cual alegraos cielos y los que moran en ellos. Pero aquí viene un lamento. Hay de los moradores de la tierra y del mar. ¿Y dónde hay tierra y mar? Aquí en este planeta. ¿Sí? Porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene... ¿Cuánto tiempo le queda hasta este entonces? Pues entre 7 años y 3 años y medio es lo que le queda a Satanás en este tiempo. Tiene poco tiempo. Verso 13. Y cuando vio el dragón
que había sido arrojado a la tierra, ¿qué hizo? Persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase delante de la serpiente. Vean, o sea, el diablo aquí en esta imagen que ve Juan, es un dragón, pero luego es una serpiente, porque ahora persigue a la mujer en el desierto, para que volase de delante de la serpiente al desierto, y su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Aquí están 3 años y medio. Y está describiendo una visión. ¿Y qué hizo la serpiente? Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río. O sea, miren la ira en esta visión, la ira de la serpiente, la ira del dragón. Pero la tierra, verso 16, pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Aquí en esto que hablamos de cómo la ira de este dragón serpiente persiguiendo a la mujer, nos habla de 2 cosas aquí. La persecución que ha sufrido la nación de Israel a través de la historia, han sido perseguidos, siempre. Si nos vamos desde el Antiguo Testamento, en Egipto, ¿quién los apresó y los esclavizó? El faraón, o sea, Egipto. Después, hablando así de imperios, los babilonios. Después, los persas. Después, pues, los griegos. Ahí es donde surgieron, y después los romanos, donde surgieron los macabeos, que eran guerrilleros judíos. Una revolución judía ahí. Y luego los masacraron en el año 70. Los romanos, mismos romanos. En la Edad Media andaban dispersos. La iglesia católica los persiguió. La iglesia protestante, también lo tengo que decir, en el siglo XV también persiguió judíos. Y a lo largo de la historia ha sido perseguido el pueblo judío. En la Segunda Guerra Mundial, este dictador alemán, Hitler, 6 millones de judíos muertos. Terrible eso, hermanos. Ancianos, jóvenes, niños, o sea, masacrados. Los metían a un horno. Cuando llegaron los ejércitos, principalmente los soviéticos, que son los que encontraron los campos de concentración en Polonia, se horrorizaron. Cuando llegaron los ejércitos aliados, americanos, franceses, lo mismo encontraron. Abrían bodegas literalmente, o sea, lleno de cadáveres, de huesos ahí. Y no es que fueran, o sea, la cantidad desde una persona, pero que fueran unas decenas, no, miles se encontraban en esos campos, bodegas, millones al final cuando contaron, 6 millones de judíos. Ahora, si nos vamos con la iglesia ha sido perseguida de igual manera, ha sido perseguida. Y es lo que nos está describiendo aquí. Y terminamos este capítulo 17. Entonces el dragón se llenó de ira, ¿contra quién? Y lo que acabo de decir, se fue a hacer guerra ¿contra quién? Contra el resto de la descendencia de ella. ¿Y quiénes son la descendencia de esta mujer? Aquí dice lo que les acabo de decir, que es Israel y es la iglesia. Aquí está. ¿Quién es la descendencia de esta mujer? Los que guardan los mandamientos ¿de quién? Aquí están, la nación de Israel. Ellos todavía están bajo los mandamientos. Pero luego, ¿contra quién más? Contra los que tienen el testimonio ¿de quién? ¿Y quién es el que tiene el testimonio de Jesús? La iglesia. Vean, las dos. Pero digo que esa doble aplicación. Y bueno, en lo que acabamos de hablar es el misterio de la iniquidad en la tribulación. Prédicas anteriores hablamos del juicio de Dios, de las copas, de los sellos, de las trompetas. Pero ahora vamos a hablar
del papel que va a desempeñar el diablo, el anticristo y el falso profeta. Pero era necesario entender cuál es el trasfondo, que es el misterio de la iniquidad. Y es lo que ya aprendimos en esta enseñanza, en esta clase. Y voy a terminar en esto, en la gratitud. ¿Qué dice la Escritura? Ahí está el pasaje, que es segunda de Tesalonicenses 2:13. 2:13, ahí lo tenemos. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. Con esto termino. Todo lo que viene, vendrá. Todo el juicio de Dios, todo el engaño, tribulación, la gente va a desear morirse y por si fuera poco, al final es la condenación eterna, va a ser sobre aquellos que no fueron escogidos por Dios. Va a ser sobre aquellos que no fueron salvos. Tú y yo estamos aquí porque el Señor te escogió. Tú y yo vamos a ser libres o guardados de todo eso. Digo, la promesa del Señor es que Él nos guarda, nos protege, nos libra. Y por eso debemos darle gracias porque ya somos salvos. Llévate esto en mente en esta semana. Dale gracias a Dios por tu salvación. Señor, gracias te doy porque me permitiste conocerte, conocer el Evangelio, conocer a Jesucristo. Y en todo lo que estamos hablando es lo que vendrá sobre este mundo. Pero nosotros estamos guardados por el Señor. Entonces, demos gracias al Señor por la salvación que Él nos ha dado, que Él te ha dado. Debes agradecer a Dios. Vamos a orar. Oramos. Padre bendito, en esta tarde, Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque nos escogiste, dice esta lectura, nos escogiste desde el principio para salvación. Dice tu palabra que fuimos predestinados para ser como Cristo. Fuimos llamados, fuimos justificados y seremos glorificados cuando vengas por tu iglesia. Y te damos gracias la salvación que me has dado a mí, la salvación que has dado a mis hermanos. Si alguien aún no está seguro de esa salvación por medio de Jesucristo, que tu Espíritu Santo haga tu obra en su corazón y que todos los que estemos aquí, pequeños y grandes, no solo tengamos una seguridad por leer la Biblia y saber que la Biblia dice que si creemos ya tenemos la vida eterna, sino que sea un testimonio de tu Espíritu Santo en nuestros corazones, afirmándonos, diciéndonos que somos hijos y tus hijos y que hemos sido salvos, y que esto nos lleve a dar testimonio de Jesucristo, que esto nos lleve a permanecer firmes, que esto nos lleve a dar testimonio de ti y a agradarte con nuestra vida. Gracias te damos, Señor, por tu palabra y por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén.